Ir hablando de este tema de que yo he hablado ya por algunas semanas, ¿verdad? De la sanidad del alma. No les doy solo un pasaje para leer, pero a manera de introducción quiero decirles esto, hermanos. Pues yo creo que todas las personas tenemos prioridades, hermanos, ¿verdad? Usted sabe qué es la prioridad, ¿verdad? Cuando uno dice, esto es el primer lugar en mi vida, o el segundo, o el tercero, y es importante tenerlo, es necesario tenerlo, hermanos. Pero, ¿saben, hermanos, que meditando en la sanidad del alma, por ejemplo, que es cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, una persona que viene a nuestro Señor Jesucristo, pues tiene que reordenar sus prioridades, porque ya no pueden seguir siendo las mismas, ¿verdad? ¿Cuánto les gusta el fútbol de los que están aquí, hermanos? Pero si usted se da cuenta, posiblemente antes para usted era tan importante que usted dejaba de atender cualquier cosa con tal de ver a su equipo, ¿verdad? Y de igual manera hay muchas cosas. Cuando es el Super Bowl aquí, la vida también, hermano, hay mucha gente que deja de ir a trabajar, deja de hacer lo que tenga que hacer por ver el Super Bowl, ¿verdad? En otros casos son otras situaciones, ¿verdad? El fin de semana, por ejemplo, cuando uno es del mundo, está esperando el viernes para la fiesta, ¿verdad? Para la parranda, pero cuando uno, hermano, ya cree en el Señor, las prioridades tienen que ser reordenadas y tiene que ver con que nuestra alma esté en paz con el Señor, hermano. Y entonces, yo creo que la Biblia nos enseña a nosotros cuáles son nuestras prioridades correctas. Yo se las voy a mencionar y después las vamos a explicar. En primer lugar, la Biblia nos enseña, hermano, que lo más importante en nuestra vida tiene que ser Dios. Note que estoy diciendo Dios, no estoy diciendo la iglesia. Estoy diciendo Dios tiene que ser lo más importante en nuestra vida. En segundo lugar, nuestro hogar tiene que ser importante, hermanos. Nuestra familia. Y en tercer lugar, nuestra iglesia. Y ahora se lo voy a explicar. Quiero que miren conmigo en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al versículo 5. Deuteronomio capítulo 6. Ok, ¿ya están listos ahí, hermanos? Ok, bueno, entonces aquí le habla el Señor a su pueblo y le dice lo siguiente: oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, dice. Y luego dice, y amarás a Jehová tu Dios, como dice ahí, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esa es una de las cosas que dice aquí, hermano, ¿verdad? Entonces yo quisiera que usted leyera conmigo una vez más el versículo 5. ¿Ya están listos, hermanos? Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, hermano, usted se da cuenta, por ejemplo, que cuando hay amor, hermano, cuando hay amor empiezan a nacer muchas cosas espontáneas, ¿verdad? Esta mañana me estaba platicando mi esposa. Estábamos platicando con mi esposa. Me dice, ¿te acordás cuando me cantaste una vez? Me dice. Y yo me quedé así. Dije, no me acordaba. Pero después ella me dice, sí me cantaste. Sí es verdad, le digo. Sí le canté. Y te acuerdas, y ella tiene pues que guarda muchas cositas, ¿verdad? Una servilletita, una tarjetita y todo eso. Ahora, ¿de dónde nace todo eso, hermano? Por ejemplo, en el noviazgo. ¿Del odio o del amor, verdad? Pues nace del amor, hermano. Entonces, cuando hay amor, usted sabe que usted está ahí y está pendiente de la otra persona. Y usted está pensando en la otra persona y está buscando agradar a la otra persona y nadie le pone un cuchillo en el cuello. Usted, hermano, quiere hacerlo por amor, ¿verdad? Y yo sigo enamorado de mi esposa, ¿verdad? Y yo creo que así debiera de ser, hermano. Y entonces, los que estamos enamorados, pues no estamos avergonzados de ese amor, ¿verdad? Y hacemos lo que tenemos que hacer por ese amor. Pero aquí hay un amor que dice el Señor, dice, dentro de sus mandamientos, dice
que tenemos que amar a Dios con todo, y se dio cuenta de esa palabra, todo, hermano. Es decir, completamente. Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿Y qué es eso, hermano? Eso es, pues, nuestros sentimientos, y Dios lo dice, de toda tu alma, con todo nuestro intelecto también, y con todas tus fuerzas, con todo tu ser tienes que amar al Señor. Ahora, fíjese, hermano, que yo estaba viendo el Salmo 116, y yo quiero que usted lo mire rápidamente conmigo, porque este Salmo dice algo que es muy interesante, muy particular, hermano. El Salmo 116. Ya están ahí, hermanos. Entonces fíjese cómo empieza diciendo este salmo. Dice, amo a Jehová. Y luego dice, ¿por qué? Dice, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Y luego dice esto, dice, me rodearon ligaduras de muerte. Dice, me encontraron las angustias del Seol, es decir, de la tumba, del lugar de los muertos. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces dice, invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Y sigue diciendo, hermano, pero este hombre de entender, hermano, que hubo un momento de su vida en donde él estaba en peligro de muerte. No especifica aquí exactamente qué le pasó, pero pudieron haber sido dos cosas, hermano. Pudo haber sido que él tenía una enfermedad mortal, y en esa enfermedad mortal él clamó a Dios y Dios lo libró. Hay un ejemplo en la escritura, por ejemplo, un rey que se llamaba Ezequías, que Dios le manda un mensaje a través de un profeta y le dice, dile a Ezequías que se va a morir. Y entonces él empieza a llorar delante de Dios y le dice, Señor, y empieza a decirle, yo te he servido. Y entonces manda el Señor otra vez al profeta y le dice, dile a Ezequías que yo le doy vida, que no va a morir. Y le da un remedio para curarse ahí. Entonces, hermano, puede ser que este hombre esté hablando de esto. Pero puede ser que esté hablando, hermano, de que lo anda persiguiendo a alguien para matarlo. La cuestión que es importante, hermano, es que el Señor le oyó y le respondió. Hace unos años, hermano, recuerdo que secuestraron a un pastor de San Diego que había ido a Tijuana. Lo secuestraron ahí. Entonces los que lo habían secuestrado llamaron a la iglesia, pues aquí de este lado de Estados Unidos, y estaban pidiendo rescate. Entonces dijeron ellos, pónganos al pastor ahí para saber que está bien. Y el pastor agarró el teléfono y les dijo, no paguen nada, me van a matar, dijo. Y le quitaron el teléfono y se desconectó la conexión, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando aquellos miraron eso, metieron al pastor en un costal y se lo llevaron en la parte de atrás de un carro. Algunos estuvimos orando por ese pastor, hermano. Eso pasó hace unos años. La cuestión es que lo llevaron a un lugar, hicieron un hoyo, tiraron el costal ahí, le empezaron a disparar. Cuenta él, hermano, que él le compartía el evangelio a los captores de él, y les decía, que ustedes me maten y Cristo los ama, y les predicaba el evangelio, y cuando ustedes me maten yo me voy a ir al cielo, les decía. Y lo metieron ahí, le decía, cállate, y lo golpeaban y toda la cosa, lo metieron ahí, hermano. Y cuando estaba en el hoyo le empezaron a disparar, le dispararon muchas veces y se fueron, pero no le pasó nada al pastor, hermano. Entonces después, por ahí en una tienda, llegó un hombre todo despeinado, barbudo, y dice, es que me dejaron por allá tirado, me tiraron, pero no me pasó nada porque mi Dios me libró, dice. Y ahí sigue pastoreando en San Diego, hermano. Entonces, la cuestión es que aquel hombre oraba y decía, pues, si tú quieres, líbrame, si no, pues aquí me quedo, ¿verdad? Pero como sea, el salmista dice, amo a Jehová, porque en mi momento de angustia yo lo invoqué y Él me escuchó y Él me libró. Ahora, hermanos, la mayoría de nosotros, cuando no tenemos a Dios, no pensamos en Dios. No nos interesa a Dios, nuestras prioridades son yo, lo mío y los míos y lo que a mí me conviene, ¿verdad?
Pero cuando llega un momento en nuestras vidas, hermanos, y yo mencionaba en la oración, ¿qué pasa con un enfermo? Por ejemplo, alguien que se está sintiendo muy mal, hermano, y va al médico y le dice, usted tiene cáncer y se va a morir. ¿Qué esperanza hay para aquella persona? Ahí solamente Dios lo puede sacar del hoyo, hermano. Me he dado cuenta también que cuando he visitado gente en la cárcel, hay gente que cuando están fuera de la cárcel, Dios no existe para ellos. Pero cuando llegan a la cárcel, Dios sí existe para ellos. Y la Biblia también existe para ellos. Y la oración también existe para ellos. O cuando llego al hospital, hermano, y la última vez que estuvimos ahí con hermano Luis, yo les había dicho eso, hermanos, no salíamos de ahí, hermanos. ¿Por qué? Porque la gente que está ahí está necesitada. Íbamos a ver a una persona, empezamos a orar por una persona, terminamos de orar por esa persona y se levanta otro y me dice, mi primo está allá adentro, está agonizando, ¿podríamos orar por él? Y terminamos de orar y se levantó otro joven que estaba ahí. Mi mamá está agonizando allá adentro. Yo creo que Dios me está buscando. ¿Podrías orar por mí? Y yo no sé por qué somos así, hermanos. Pero la mayoría de los que estamos aquí, llegamos al Señor así, sí o no, hermanos. Así llegamos. No llegamos con dinero en la bolsa, sin problema, ni nada de eso. Llegamos con necesidad delante de Dios. Y Dios tenía todo el derecho de decir, ¿no te has acordado de mí todo este tiempo? Ahora pues que te libren tus ídolos, ¿verdad? Pero el Señor no hizo eso, sino que atendió a nuestra voz, a la voz de nuestra súplica. Y entonces, hermano, nosotros venimos a conocer al Señor nuestro Dios. Y primera de Juan dice, hermanos, en el capítulo 4, el versículo 19, dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero a nosotros. Ahora, hermanos, hay personas que tal vez no están en peligro de muerte. Pero en Lucas capítulo 7 se nos narra la historia de una mujer que su problema era moral, hermano. Ella no estaba en peligro de muerte, no estaba enferma, no estaba en la cárcel, nada de eso, hermano. Pero era una mujer, hermano, que tenía serios problemas. Vamos a ver rápidamente ahí, hermanos. Usted sabe que lo que es en nuestra moral, hermano, también nos afecta grandemente. Hay gente que aparentemente tiene todo, hermano, pero moralmente se siente cansado, hermano, se siente hastiado, se sienten hartos, hermano. El pecado, hermano, nos debilita, nos pesa en nuestra alma, hermano. Entonces, dice, esta historia está en Lucas capítulo 7. Y, a ver, déjeme ver, que aquí no puse todo. Ok. En el versículo 36, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, ahora, hermanos, todas las mujeres y todos los hombres somos pecadores, pero aquí no está hablando de ese sentido, está hablando de que esta mujer era una prostituta, hermanos. Esta era una ramera, ¿verdad? Entonces, dice que era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco, de alabastro con perfume. Esta mujer, ¿verdad? Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Ahora, claro, hermano, para una mente sucia, como que ella está tocando a Jesús, e incluso los hombres que están ahí y esta mujer dice, y está tocando al Señor, dice. Y si él supiera, a ver, mire, vamos a seguir viendo aquí. Dice, cuando vio esto el fariseo, 39, que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es, ¿qué? Ahora, hermano, ¿sabía Jesús qué tipo de mujer era ella? Sí, bueno. Ahora, fíjese, versículo 40. Entonces respondiendo, Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón,
ves esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, ama poco. Entonces, hermano, hay gente que viene en una angustia, pero hay gente que viene con una gran carga, hermanos, moral, una gran carga en el alma, una gran carga de pecado. Y el Señor no rechazó a esta mujer, aunque tenía el derecho de rechazarla, pero en otras palabras le dice: mujer, a ver, levántate, ya no te preocupes, estás perdonada, vete a tu casa. Y esa mujer se nos cuenta, hermano, que hasta el último momento amó a nuestro Señor Jesucristo, y cuando Él resucitó fue una de las primeras personas a la que se le apareció también, hermano. Entonces, fíjese, hermano, una de las cosas que nos dice la palabra de Dios es que nosotros tenemos que amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Quién tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas, hermanos? El Señor nuestro Dios. Bueno, en segundo lugar, hermanos, nuestro hogar. Ahora, yo quiero dividirlo en dos, hermanos, ¿verdad? Porque aquí hay casados y hay solteros, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo, hermanos, que hace unos años me invitaron a ser parte de era un grupo, hermanos, que nos juntábamos aquí en la ciudad, ¿verdad? Se juntaba alguien de la policía, se juntaba alguien de esos que recogen a los niños maltratados también, Child Services, se juntaba, bueno, varias gente del distrito escolar, y nos ponían a juzgar a estudiantes que se andaban portando mal. Y entonces, por ejemplo, salía uno que dice: mire, se va, no entra a las clases, o llega tarde todos los días, no ha llegado durante una semana. Pero hubo una ocasión, hermano, cuando yo vi, llegaron unos hermanos, eran hermanos cristianos, y su niño era el que estaba no era de aquí, ¿ok? Pero eran hermanos cristianos, yo los conocía. Y cuando me vieron a mí y yo los vi a ellos, nos quedamos, porque quedaron enfrente de mí. Yo estaba aquí, ellos quedaron enfrente de mí. Y dije: híjoles, ¿cómo le hago ahora, verdad? Y entonces dice al niño: ¿y por qué llegas tarde? No, es que mis papás se acuestan muy tardes. ¿Y por qué se acuestan tarde? Es que andamos en la iglesia. Todos los días tenemos células y nosotros atendemos células todos los días. Entonces llegamos muy tarde a la casa y el niño no trae tareas. Es que dice: ya no me da tiempo, dice el niño. Y mis papás andan pues todos los días en la casa de los hermanos. Inmediatamente todos me voltearon a ver a mí, hermano. Los policías, los Charles, todos me voltearon a ver a mí. Dice: ¿qué opina usted? Me dice, porque sabían que yo era pastor. Y yo tragué en seco así. Bueno, hermano, les digo, ustedes saben que la primera prioridad es Dios y la segunda prioridad es su hogar, les dije. No debieran de hacer eso, porque así no se les sirve bien al Señor. Y es verdad, así no se les sirve bien al Señor, hermano. Mire, hermano, ¿cómo vamos nosotros a andar predicando en la calle y en la casa los hijos se nos andan perdiendo, hermanos? O sea, no tiene sentido eso, ¿verdad? Así que mire, yo le quiero decir esto, hermano. No a todo uno puede decir que sí en la iglesia. O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer, hermano. No nos podemos hacer los locos, pero no podemos hacer todo. Y no podemos andar todas las noches o todos los días, hermano. Y entonces tus hijos, ¿cuándo te sientas a ver caricaturas con ellos? Bueno, si están chiquitos, ¿verdad? ¿Cuánto te sientas a platicar con ellos? ¿Cuándo sales a comer? ¿Cuánto sales a pasear con ellos? Y fíjense, hermano, algunos dicen que el cine es el cuarto del diablo, ¿verdad? O que la televisión es la caja del diablo. Depende de qué estás viendo, ¿verdad? Yo no creo eso, hermano. Si eso fuera así, pudiéramos decir el carro es el cajón con llantas del diablo también. Depende cómo lo usas, ¿verdad? Depende a dónde andas, hermano. Pero hay muchas cosas que no son malas, pero nosotros las hacemos como un demonio, ¿verdad?
Y no es así, hermano, no es verdad, no son las cosas así. Pero estos hermanos, les dije yo, ustedes tienen que rectificar, hermanos. Hablen con sus líderes, porque está afectando la iglesia, está afectando su propia familia. Y eso no es así, hermano. Entonces, mire, hermano, yo cada cierto tiempo yo tengo que hacerme un tune-up, de ver cómo ando tratando a mis hijos, cómo les ando hablando. Y siempre este es el estándar que uso. ¿Cómo le hablo a los hermanos? ¿Cómo le hablo a mis hijos? Si no le hablo igual a los hermanos y a mis hijos, como que ando con la llanta baja, hermano. Y tengo que parar y tengo que orar y tengo que analizar, y el Señor mismo me ayuda. Esta semana, hermano, que yo estaba orando, y pues cuando es alguna cosa especial, a veces nosotros mostramos el amor a nuestros hijos, ¿verdad? Es el cumpleaños. ¿Y qué le hace usted, hermano? Le hace un pastelito, le hace algo ahí, ¿verdad? Para que se sienta especial. Se graduó y entonces usted le hace algo también, pero no siempre tenemos que esperar a que llegue una situación así para mostrar nuestro amor y nuestro aprecio, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Están pensativos o están serios, hermano? Pero mire, hermano, yo le pido al Señor también, porque ser padre de familia en este país, en este tiempo, es difícil, hermano. Los trabajos exigen muchísimo también, hermano. Yo conozco hogares en donde los dos trabajan y le compran una de cochinero a los hijos como para compensar. Como no estoy ahí, te voy a comprar esto. Y no saben ni qué les están comprando, pero les dan lo que se les da la gana a aquellos, ¿verdad? Pero es importante estar con ellos, tener contacto con ellos. Entonces yo le estaba orando al Señor y estaba ahí en mi oficina y yo empezaba a oír unos trancazos ahí en la pared. ¡Pam! Y se me hace que es mi hijo, dije. Algo anda haciendo. Entonces cuando yo salí lo vi y él estaba jugando allá afuera básquetbol. Pero él me había dicho, yo quiero que vayamos a jugar básquetbol. Y yo no pude ese día. Y yo lo miré allá afuera, dije, no fui a jugar básquet, mi pobre hijo está jugando ahí solito, dije yo. Y me entró un sentimiento ahí cuando yo lo vi, y lo llamé, y le digo, vení. No, me dijo. Pensó que lo iba a regañar. Vení, hombre, le digo. Y ya llegó mi hijo, y lo abracé, y le dije, mi hijo, yo te amo mucho. Yo te quiero mucho, tú eres un niño especial, nosotros orábamos por ti, te esperábamos. ¿De veras? Sí. Oh, ok, ya se regresó con su pelota. Pero sabe, hermano, que cosas así ministran a nuestra familia, a nuestras esposas. Esposos, escuchen bien, nosotros tenemos un ministerio con la esposa. Sí necesita la esposa saber que la amamos. Sí necesita, hermano. Y eso es una manera de ministrar a la esposa. O sea, es tu ministerio, hermano. El primer ministerio es en tu mismo hogar, ahí en tu mismo territorio donde tú estás, hermano. Ahí empieza. Y de igual manera la esposa necesita darle a saber al esposo que lo ama, ¿verdad? Que lo admira, que lo aprecia. Y no somos perfectos, ni el marido ni la mujer somos perfectos. Pero ahí está nuestro primer ministerio. Y me he dado cuenta que es más fácil tenerle paciencia a los de afuera a veces, hermano. No sé por qué es eso así. Y es más fácil a veces ofender a los de adentro también. Y no sé por qué es eso así. Pero creo, hermano, que cuando nosotros conscientemente decimos, Señor, tú eres el primer lugar. Ahora, hermanos, el Señor que nosotros tenemos, Él es suficiente para responder a las oraciones. Usted sabe que si usted no sabe cómo hacer algo, usted le puede preguntar a Dios y Dios le puede enseñar, hermano. Me dio gusto, hay un jovencito que empezó a aprender la guitarra en estos días. Andaba detrás de mí y me dijo, yo quiero aprender la guitarra. Y después ya se pegaron otros niños que yo también quiero aprender la guitarra. Pídenle al Señor sabiduría. El Señor les va a dar, y se lo digo en serio. Y cuando usted no sabe cómo hacer algo, porque a veces estamos tan acostumbrados en nuestra vida a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo por años. Bueno, hermano, ya creciste en el Señor,
Tal vez ya es hora de hacer las cosas diferentes y de pedirle, Señor, ayúdame. Yo nunca le he dicho a mi esposa que la amo, nada más le digo, cuando ella me dice, ¿me amas? Yo le digo, Pero tal vez el Señor le puede cambiar a usted, hermano. Y usted ponga su esfuercito también, ¿verdad? Porque también usted tiene que poner su esfuercito, ¿verdad? Ahí las flores ahí en el Walmart no son caras, hermano. De veras. La esposa también le puede dar flores al esposo. Unas flores de pan, ¿verdad? Bueno, la cuestión que yo le quiero decir, hermano, es que nosotros tenemos un ministerio en la casa, ¿verdad? Nuestro hogar tiene que ser nuestra segunda prioridad, hermano, porque es algo que Dios nos ha entregado a nosotros. Los hijos son herencia de Jehová. Ahora, en la Biblia hay una historia de un irresponsable que dice que le pidió la herencia a su papá, le dijo, dame la herencia, y se la fue a gastar por ahí todo, se lo mató, hermano. ¿Se acuerda usted de eso, hermano? ¿Y qué le pasó después de eso? Se quedó quebrado. Y el día de hoy, hermanos, hay gente que no tiene, hijos con padres que no tienen relación alguna, hermano. Entonces, fíjese, todo eso va hacia atrás. Hay gente que ya viene ya con los hijos así, ya bien macizos, ¿verdad? Ya bien lograditos, con todas sus vacunas y todo. ¿Y por qué no me hacen caso? Pues bueno, ¿cómo fue la niñez? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Oí la otra vez que un hijo le pegaba a la mamá. O sea, ¿cómo llegaste hasta ese punto? ¿Qué pasó? Algo tuvo que haber pasado en la vida, hermano, porque que yo le levantara simplemente la voz a mi mamá, se acababa la chancleta conmigo, hermano. Si hubiera acabado la chancleta, las dos, todos los zapatos que tenía, creo yo. O sea, no se podía. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué ha pasado en una relación así? Que ha llegado hasta ese punto, hermano. Por eso yo le digo, pues el primer ministerio que nosotros tenemos es en la casa. Hermano, para yo pararme aquí, el primer apoyo que yo necesito es el de mi esposa, el de mis hijos, ¿verdad? Que puedan decir, ese hombre que está hablando ahí sí ama a Dios. Ese hombre que está diciendo algunas cosas, sí, él las conoce y él las vive. Imagínense que yo le pegue a mi esposa y estén mis hijos aquí mirándome y diciéndome, ¿y qué cree que van a pensar? No solo de mí, de Dios. Hay muchos hijos de pastores que odian la iglesia, hermanos. ¿Saben por qué? Porque la iglesia le robó a su papá. La iglesia por la que ellos dieron tanto, le robó a su papá. Algunas iglesias se portaron mal con su papá y odian a la iglesia y no quieren nada que saber con la iglesia. Pero algunas veces tienen la culpa los mismos padres, hermano. Entonces, bueno, en Génesis 2:27, 2:24, fíjese, hermano, para los casados, ahí hay algo, hermano, que nos enseña la palabra de Dios a nosotros. Ese fue el primer matrimonio de la historia entre Adán y Eva. Y Dios mismo los juntó a ellos. Vio a Adán que estaba solo, hizo a la mujer, la trajo a Adán. Y entonces él la vio y dijo, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona. Y entonces dice el versículo 24, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces escuche bien esto. ¿Qué va a hacer el hombre cuando se casa? Va a dejar, dice, primeramente a su padre y a su madre. Entonces, hermanos, este versículo no está enseñando que debes abandonar a tus papás, pero está enseñando que tus papás empiezan a tomar un segundo plano. Entonces, las mujeres casadas que están aquí, su mamá y su papá toman un segundo plano, no salen de sus vidas. Ahora, ¿quién es su prioridad, hermanos? Su marido. Dice, dejará hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por eso de que los hijos se van a vivir con los suegros, eso no es bíblico, hermano. Siempre hay problemas. La suegra siempre va a defender a su amada hija o a su amado hijo. O el suegro, aunque he visto a veces los papeles al revés, hermano. Que los suegros defienden al cónyuge más que a sus propios hijos. Es que yo lo conozco a este, dice. O sea, yo he visto también,
Pero en conclusión, nada bueno sale de ahí. Entonces, el que se casa, hermano, tiene que buscar su lugarcito. Entonces los papás ni le den esa opción, no le digan, pues vénganse aquí en lo que ustedes se alivianan, ahorren unos $50,000. No, hermanos, no. Dígale, mire, por allá vi un apartamentito, está feíto y todo eso, pero está baratito. Y ahí, si quieren, le decimos al pastor que hagamos un anuncio y que pidan sillones, y aquí pedimos, se me dice, traen pulgas, se las matamos, ¿verdad? Algo hacemos aquí, pero no se vaya a meter a la casa de sus papás, porque la Biblia dice, o sea, tu prioridad es tu hogar. Cuando Dios hizo ese primer matrimonio, dice, el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer. De manera que lo primero que tiene que ver una mujer casada es por su propio hogar. Tampoco está bien eso de que cuando tengan problemas, me voy con mi mamá. No. Aprenda a arreglar puede pedir consejos, pero no sé si va a ser un consejo así tan imparcial, ¿verdad? Entonces es bueno pedir consejo, es buena la consejería también, es buena la ayuda, hermanos, pero lo que el Señor está enseñando ahí es que la prioridad nuestra, cuando ya estamos casados, en primer lugar, es nuestro hogar, hermano, nuestro propio hogar. La otra cosa que quiero decir, hermanos, en el mandamiento del Señor está esto, hermano. Dice en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Entonces, para los solteros, gente soltera que está aquí, que ya son adultos, y los que son niños también, que vives con tus padres todavía, aunque tengas 40 años. Aquí se acostumbra a otra cosa. A veces a los hijos a los 18 los echan a la calle. No es así la cosa, hermanos. Pero como nosotros nos adaptamos, ¿verdad? Nos hacemos americanos rápido, hermano. Nosotros, ¿verdad? Entonces, la cuestión es, hermanos, que aquí dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Está nuestro hermano Goyito, él ya no viene, ha estado un poco enfermito nuestro hermano, ¿verdad? Pero usted lo conoce, ¿verdad? Los que lo conocen saben que es un hermano así, chiquitito, con sus 15 niños, ¿verdad? Y casi todos sus niños están bien grandotes, ¿verdad? Él los mira así para arriba para regañarlos. Pero a mí me contaba él mismo, dice, aquí todos tenían que estar conmigo leyendo la Escritura. Y aquel que decía que el domingo aquí usted se va a ir conmigo porque usted vive en mi casa. Y se va a ir conmigo a alabar al Señor. Y entonces eso era lo que él hizo. Y el hijo, hermano, que le agrada al Señor, tiene que sujetarse a sus padres. Yo una vez invité a alguien a la iglesia y se ofendió tanto. Él dijo, pero si no te estoy invitando a fumar marihuana ni nada de eso. Oh, es cierto, ¿verdad? Entonces, por algo bueno te traen tus papás a la iglesia. No, pero ¿qué? Por algo bueno te están trayendo. Tus papás saben por qué te traen. Pero dice ahí, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso dice Efesios capítulo 6, versículos 1 al versículo 3. Entonces, si alguien dice que no le obedezca a los padres, está contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. Ahora, hermanos, la otra cosa, en 1 de Timoteo capítulo 5, también dice esto. Acuérdense que yo le dije que sí hay que dejar padre y madre, pero no, hermano, desatenderse de sus padres. Entonces, en 1 de Timoteo 5, ahí Pablo está dando una instrucción, hermanos, que habla acerca de la ayuda a las viudas, porque la iglesia ayudaba a las viudas, hermano. Entonces, ellos empezaron a notar, hermano, que había gente que empezaba a tomar ventaja de la iglesia. Y habían algunas prácticas que no estaban bendiciendo a las familias. Entonces, Pablo da esta instrucción. En el versículo 3, dice, atiende a toda viuda que no tenga a nadie que le cuide. En la Reina Valera dice un poco diferente, dice, a las viudas que realmente lo son.
Entonces, las viudas no pueden fingir que son viudas. Pero lo que quiere decir aquí, hermanos, es que viudas que están desamparadas, que no tienen a nadie, dice ayúdalas, atiéndelas, versículo 4. Pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir, escuchen bien, retribuir a sus padres al cuidarlo. Esto es algo que le agrada a Dios. Una vez yo escuché a una hija decirle a su mamá: yo no le pedí a usted que me tuviera, yo no tengo obligaciones con usted, ninguna. Pero la Biblia dice: aprende a recompensar a tus padres, porque esto es justo, esto le agrada al Señor. Entonces, hermano, no se desatienda de sus papás, no agarre nada más una parte del versículo donde diga: no, el Señor dijo, deja a tu padre y a tu madre. Así es que usted rásquese con sus uñas y yo con las mías. No, usted también atiéndalos, ¿verdad? Ayúdelos de alguna manera, hermano. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Bueno, y la otra cosa, hermano, que vamos a ver el día de hoy, bueno, es que debemos servir al Señor con nuestros hogares también. Josué 24:15, hermanos. Vamos a ver lo que dice Josué 24:15. Josué 24:15. Aquí está hablando Josué, ¿verdad? El líder del pueblo de Dios en este tiempo. Y él ya está anciano, hermano, y es como casi un discurso de despedida que él está dando aquí. Y en ese discurso de despedida, él antes de este versículo que vamos a leer, les dice: ustedes se acuerdan cómo el Señor nos ha traído, cómo nos trajo hasta aquí, cómo ha derrotado a nuestros enemigos y todo esto. Pero llega al versículo 15. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. O sea, hagan una elección a quién le van a servir. Si a ustedes no les gusta servir a Dios, escojan a quién van a servir. Y si nos dieran a escoger hoy, o servimos a Dios o a quién servimos. Bueno, al casino. No, vamos a servir a los parques de California, vamos a darles dinero a los parques, vamos a ver qué hacemos. Dice: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta fue la decisión de él. Él dijo: en mi casa yo voy a servir a Dios. Entonces, hermano, a veces uno piensa que servir a Dios en la casa es solamente, ¿quieren hacer un estudio bíblico en mi casa? Mi casa, no, esa no es la única manera de servir a Dios. Fíjese, hermano, que hay siervos de Dios que no están aquí, hermano, no están aquí enfrente y son siervos de Dios. Hay muchas maneras de servir a Dios. Pero una de ellas yo se la quiero mostrar en el Salmo 15. Y ahora quiero que lo mire rápidamente, hermano. En el Salmo 15 hay algunas cosas que son muy importantes, que habla de la aprobación de Dios. Y esto tiene que ver con el comportamiento, un tipo de comportamiento que Dios aprueba. Y este comportamiento no está hablando de estar aquí, hermano, en el templo o estar metido en el templo, pero sí estar en la presencia de Dios de una manera aceptable. El Salmo 15 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Pregunta el salmista David aquí. O sea, ¿quién va a vivir contigo, Señor? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién estará contigo? O sea, con su bendición de él. Y luego parece que aquí Dios responde. Dice: el que anda en integridad y hace justicia. Ahora pregunta, hermano, ¿está en el templo en ese momento? Dios dice que está sentado en el templo y hace en el templo justicia y hace en el templo. Aquí todos son íntegros, hermano. Aquí, hermanos, todos somos cristianos. Aquí es fácil ser cristiano. Allá afuera es la cosa, ¿verdad? Entonces, aquí habla, dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad, ¿en dónde, hermano?
En su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces, fíjese, hermano, el que anda en integridad, eso a veces es difícil de explicarlo. Puede ser, hermano. Pero la integridad es, bueno, le voy a poner un ejemplo de un calcetín, nomás es lo que yo puedo recordar ahorita. Un calcetín negro, ¿verdad? Usted lo ve por fuera y es negro, y le da la vuelta, ¿y de qué color es, hermano? Pues es negro. Entonces, eso te da la idea de que por fuera y por dentro, dice, el que es honesto delante de los demás, ese habitará en la presencia de Dios. Así anda y así vive. Y dice, y hace justicia. Entonces, hablando otra vez de los hijos un poquito, hermano. Algunas veces para nosotros es fácil aplicarle la ley a otros. Media vez nuestro hijo no está involucrado. Yo he oído mucho esta historia, hermano. Cayó alguien a la cárcel y luego casi siempre son abuelitas, ¿verdad? Casi siempre, hermano. Por lo menos así lo he visto yo. Dice, fíjese que mi nietecito está otra vez en la cárcel. ¿Y qué pasó? Pues fíjese que lo encontraron robando, pero no fue él, fueron los amigos. Y siempre me dicen lo mismo. Digo, fue él. Si ya lo agarraron 15 veces, ¿cómo van a ser los amigos las 15 veces? Fue él. O sea, es imposible, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando es para los demás la justicia, sí, crucifíquenlo rápido, hermano. Pero cuando nos toca a los de nosotros, ¿y por qué son tan severos con mis hijos? Y el que hace justicia la hace parejo. ¿Usted se da cuenta? En el grupo de alabanza por mucho tiempo no teníamos menores de edad, hermano, porque era un problema, hermano. A veces estaban las mamás o los papás sentados ahí, ay, mi hijito y mi hijita, ay, qué lindo se miran ahí arriba. Pero una vez uno se fue a Disney y así nomás se fue y ni avisó, ni dijo nada. Y aquí tenemos responsabilidad, hermanos. Digo, por si no lo sabía, pues tenemos responsabilidades. No podemos así nomás tirar las cosas de Dios son importantes, hermano. Luego, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Pues me fui a divertir porque yo soy joven. Bueno, le digo, pero eso no lo puedes hacer. No, pues se enojó conmigo la mamá, muy enojada. Le digo, pero usted también siempre me ha dicho que sea estricto con los... Sí, pero este es mi hijito, ¿ves? Y entonces, pues... Y ese hace justicia parejo, dice aquí la palabra de Dios. Habla verdad en su corazón, es sincero, hermano. No calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno. Tiene un trato honesto, pues, con las personas, hermano. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. ¿Y esto qué quiere decir, hermano? Que usted no anda de tapadera tampoco, ¿verdad? No admira a Robin Hood. Robin Hood, ¿por qué robaba? Dice la historia, hermano. Le robaba a los ricos para darle a los pobres. Y algunos dicen, ay, ese es ladrón. Sí, hombre. Y Malverde, pues algo así dice la historia, ¿verdad? Ahí había un santero un día en el Swami y le empecé a preguntar, ¿y ese Malverde qué? Es que ese era un ladrón, pero bueno, le daba a los pobres, ¿ves? Mire, no hay ladrones buenos. El ladronismo es malo, hermano. Entonces, aquí dice el que no admite, ¿verdad?, ese tipo de cosas, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Está de acuerdo con Dios en apreciar a ciertas personas. El que aún jurando en su daño mantiene su palabra, aunque sea dañado él mismo. Aunque quede mal él mismo, le da su palabra a alguien y cumple su palabra. Quien su dinero no dio a usura, no quiere ganancias deshonestas. Y todo esto tiene que ver con nuestras casas, hermanos. Todo esto tiene que ver con nuestras casas. ¿Usted sabe cuántas cosas robadas nos ofrecen a nosotros a veces, hermano? Nos ofrecen cosas y algunos cristianos dicen, qué bendición, mire el estéreo que me ofreció el vecino aquel. No, pero usted ya sabe que se lo robó. Entonces, o anda prestando dinero, ¿verdad?, esperando que le den. Esas son formas de vivir, y usted no me va a dejar de mentir, hermano, que esas son formas de vivir que nosotros tenemos en nuestros hogares. Y parece que Dios está observando todas estas cosas y menciona todas estas cosas como algo valioso delante de su presencia, hermano. Dice
No dio su dinero a la usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Es decir, no se presta para dañar a nadie por dinero. El que hace estas cosas no resbalará jamás. De manera, hermanos, que nosotros en nuestro hogar debemos servir a Dios, ¿verdad? Nuestro testimonio, lo que nosotros hacemos en nuestros hogares es importante. Primeramente, Dios, hermanos. En segundo lugar, nuestros hogares. En tercer lugar, la iglesia, hermanos. Pero yo voy a parar aquí, hermanos, porque lo que le tengo que explicar es un poco extenso, ¿ok? Y el próximo domingo tenemos aniversario, entonces vamos a hablar un poco de la iglesia. Entonces, yo quiero concluir, hermano, con esto, que es bien importante. En primer lugar dijimos amar a Dios, ¿verdad? Ahora, tú le amas a Él porque Él te amó primero a ti. Y yo estoy seguro que Él te ha demostrado su amor a ti, hermano, en diferentes maneras. Déjame decirle que la falta de amor a Dios es uno de esos pecados que nosotros no consideramos pecado, pero que sí lo son, hermanos. En el mensaje a una de las primeras iglesias de Apocalipsis, que es Éfeso, el Señor le dice: yo conozco tu amor, tu amor que tenías, tu paciencia, tu arduo trabajo, que tienes buena doctrina, que eres celoso. Le dice muchas cosas, pero luego le dice: pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Entonces, hermanos, esto quiere decir que ellos no se habían ido de la iglesia, pero que Dios había dejado de tener el primer lugar en sus vidas. Hermanos, aquella mujer que fue con el Señor y dice que lo amó mucho ese día porque recibió perdón de pecados y paz en su corazón. Ahora yo te quiero decir que este mismo Dios está aquí con nosotros, el Dios que responde en medio de la necesidad, el Dios que perdona pecados, hermano, y te da paz en el alma. Ese es el mismo Dios que está aquí. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orarle al Señor en este día. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría. ¿Cuánto necesitan, hermanos, que el Señor les ayude en sus hogares, hermanos? A ver, quisiera saber cuántos padres de familia dicen: yo necesito, pastor, que el Señor me ayude a amar bien a mi esposa y a mis hijos, o a mi esposo y a mis hijos, ¿verdad? Yo necesito que el Señor restaure mi relación con mis padres, tal vez, ¿verdad? Tal vez habrá un hijo rebelde aquí que necesita reconciliarse con el Señor también. Algún hijo rebelde que tenga que decirle al Señor: Señor, ¿sabes qué? Perdóname porque yo no he honrado a mis padres, yo no le he obedecido a mis padres. Entonces, este es el día de reconciliarse con el Señor, de hacer las cosas bien. Amado Padre, en el nombre de Jesús quiero darte gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nosotros podemos pensar en tu palabra, que nosotros podemos meditar, Señor, en tus mandamientos, Padre Celestial. Yo te doy gracias, Señor, por la sabiduría que viene de estas palabras, Señor. Padre, esta palabra tú la pusiste, Señor, en nuestro corazón para que nuestras vidas tengan paz contigo, Señor, que nuestras vidas, Señor, puedan tener prosperidad en todo el sentido de la palabra, Padre Celestial. Sabemos, Señor, que nosotros anhelamos el cielo, Señor, anhelamos estar contigo. Pero, Señor, tú sabes el día y la hora, ya sea cuando tú regresarás o cuando nos vas a llamar, Señor. Ahora, todos los días que nosotros estemos en este mundo, Señor, ayúdanos a honrarte, Señor. Ayúdanos a bendecirte, Señor. Yo te pido, Señor, que tú seas nuestro primer amor en todo tiempo, Señor. Te pido, Señor, por aquel que ha dejado su vida de oración, que ha dejado tu palabra, Señor, que en este día le dé, Señor, las fuerzas, Señor, le dé la determinación para poder volver a esas cosas que son tan importantes, Señor, que demuestran también cuán importante eres tú. ¿Cuánto necesitan ayuda del Señor, hermano, para estar con el Señor, en su relación con el Señor, sabiduría para entender su palabra y para servirle también? Amén. Gracias, Señor, por estos hermanos que indicaron esto, Padre Celestial. Pero enséñanos, Señor, enséñanos a ser buenos pastores de nuestros hijos, Señor. Queremos que ellos sirvan al Dios que servimos y que amen al Dios que amamos. Y asimismo ellos en su momento lo enseñen a sus hijos, Señor, a amarte, Señor, a temer a tu nombre también, Padre.
Gracias te damos, Señor, en este día. Tuya es la gloria y tuya es la alabanza, Señor, para siempre, Padre Celestial. Y en Cristo Jesús nosotros decimos amén.